Bien, somos el grupo de Isaías Gatica, Gonzalo Millaín y Lautaro Sáez, y este es el tema de mezcladores. Un mezclador es un dispositivo indispensable en los sistemas de comunicación. Este es un circuito electrónico que funciona como un multiplicador matemático de dos señales de entrada. Por lo general, una de esas señales de entrada es una forma de onda sinusoidal producida por un oscilador local. Los mezcladores se utilizan para obtener una traslación de frecuencia de la señal de entrada. Ahora, supongamos que la señal de entrada es pasabanda con un espectro distinto de cero en una banda alrededor de la frecuencia Fc. La señal de entrada entonces se representa de la siguiente forma, donde G de entrada es la envolvente compleja de la señal de entrada. A la salida del mezclador ideal se obtiene entonces esta ecuación. Si realizamos operaciones matemáticas, se obtiene que a la salida del mezclador tenemos la siguiente ecuación. Esto nos dice que a partir de una señal pasabanda, se obtiene a la salida dos señales pasabanda con frecuencias de conversión ascendente y descendente, como muestra la siguiente figura. A la salida del mezclador, un filtro puede seleccionar el componente de conversión ascendente o descendente. A esto se le denomina mezclador de banda lateral única. En la práctica, la operación de multiplicación puede realizarse mediante uno de los siguientes elementos: un dispositivo de transconductancia continuamente variable, como un FET, un dispositivo no lineal, o un dispositivo lineal con una ganancia discreta en el tiempo. Dependiendo del elemento con el que se realiza la multiplicación, a la salida del mezclador voy a obtener el producto de las entradas más algunas señales de múltiples frecuencias no deseadas llamadas señales espurias. Esto se debe a que el mezclador es un dispositivo no lineal. Ahora, si comparamos la salida teórica con la salida práctica de un mezclador, podemos clasificar a los mezcladores de acuerdo con sus espurios de la siguiente forma, dependiendo si a la salida aparecen las dos señales de entrada, como en los mezcladores desbalanceados, si aparece alguna de las dos señales de entrada a la salida, como en los mezcladores balanceados, o si no aparece ninguna de las entradas a la salida, como en los mezcladores balanceados dobles. Bueno, ahora voy a explicar la parte de aplicaciones de un mezclador. Los podemos encontrar tanto en las etapas de modulación, tanto AM, FM, PSK, QAM. Acá, por ejemplo, vemos un modulador AM, donde acá vendría a estar el mezclador y el oscilador de la portadora vendría a ser eh, nuestra otra señal a la cual vamos a mezclar junto a la información. Por otro lado, también se utiliza en las etapas de demodulación. Acá vamos a observar un sistema de demodulación FM, donde acá vendría a estar el mezclador y el oscilador local. Tanto en la modulación como en la demodulación se debe utilizar la misma frecuencia F0 para demodular. Ahora más adelante voy a explicar un poquito mejor. En las etapas de modulación, en el tiempo podemos observar lo siguiente. Para un tren de pulsos que vemos en azul, que sería la señal XDT, y una portadora, eh, la cual vemos en rojo, si hacemos subproducto, en el tiempo obtenemos la señal en negrita. Mientras que lo más interesante sucede en frecuencia, donde el espectro de la señal XT se ve desplazado hacia las frecuencias de la portadora. Para ello hice una pequeña animación acá, donde podemos observar en azul el espectro de la señal y en negro el espectro de la señal modulada, y podemos ver cómo en este caso se desplaza el espectro hacia 1 y menos 1 kHz. Ahora, si pasamos a la etapa de demodulación, para demodular debemos colocar en una de las señales la entrada de nuestro sistema y en el oscilador local una señal sincronizada a la misma frecuencia, ¿sí?, F0 que habíamos
colocado para la modulación. Y el espectro que se obtiene ahora es nuestra señal de entrada del canal, sería la azul, que está desplazada, y cuando se sume F0, este espectro se desplaza hacia el centro, y cuando se reste F0, este espectro se desplaza hacia el centro y obtenemos de vuelta nuestra señal de entrada, y acá aparecen dos réplicas producto de restar F0 a esta parte del espectro y sumar F0 a esta parte del espectro. Para contrastar la teoría y la simulación ideal vista anteriormente, veremos los circuitos prácticos, los cuales los dividiremos en pasivos y en activos. Los pasivos presentan dos ventajas. Necesitan pocos componentes y estos son simples, es decir, que es fácil de realizar. Por otro lado, presentan estas tres desventajas. No tienen ganancia, es decir, vamos a tener una pérdida de potencia, su figura de ruido es mayor, y la potencia del oscilador local, o sea de la portadora, tiene que ser mayor. Los activos vienen a solventar estas falencias, es decir, agregan ganancia, la potencia de la portadora tiene que ser menor y la figura de ruido mejora. Pero tienen tres desventajas. Se necesita un filtro pasabanda para quedarnos con el espectro requerido. La cantidad de componentes suele ser mayor, es decir que puede ser más difícil de implementar, y estos necesitan alimentación. Ahora vamos a pasar con el mezclador con diodo, que es el primer circuito pasivo, el más simple. Vemos acá tenemos las dos señales, la portadora y la moduladora. Estas están sumadas, o sea en esta conexión, y el comportamiento no lineal del diodo me va a producir la multiplicación que yo requiero en este circuito, en un mezclador. Por otro lado tenemos otro circuito pasivo que es más utilizado, que se llama mezclador con diodo balanceado. En este vemos que usamos tres transformadores que, además de aislarnos las señales entre sí, lo que nos va a disminuir el ruido, presentan una supresión de los componentes espurias que se agregan debido a la no linealidad requerida, por otro lado, de los diodos. Es decir, nosotros necesitamos que sean no lineales para llegar al término de la multiplicación, pero nos agregan componentes no deseadas. Se puede demostrar matemáticamente, está en el libro, que esta topología me elimina esas componentes no deseadas. Y el funcionamiento del circuito es básicamente un muestreo, por así decirlo, ya que el oscilador local o la portadora va a prender o apagar los diodos, haciendo que circule la señal moduladora. Seguimos con los activos, donde vamos a presentar dos topologías basadas en BJT. Acá el componente activo obviamente es el transistor, y se lo tiene que polarizar en su zona no lineal. Acá vemos que tenemos la entrada, la moduladora aislada con los transformadores. Acá tenemos el oscilador local, por acá va a entrar la portadora. Y acá tenemos otra vez aislada y con un circuito de sintonización que me permite o elegir la resta o la suma de las frecuencias. Por otro lado, este circuito es más simple, es muy parecido, nada más que no tiene los transformadores y se utiliza un filtro pasabanda de segundo orden para quedarnos con la señal requerida. Este circuito es el que voy a explicar en el LTSpice y su funcionamiento es prácticamente igual. Si pasamos acá, un spoiler, bueno, acá tenemos el circuito. Vemos que se utilizó una moduladora en una señal cuadrada. Acá está la portadora, que es un seno de 150K. Acá está el filtro de segundo orden pasabanda, por eso los valores están feos. Y bueno, y el transistor polarizado en su zona no lineal. Si vamos acá, tenemos la portadora, que es un seno puro, o sea, un seno de 150 kHz. Y acá tenemos la moduladora, que es una señal cuadrada. Sabemos que el espectro de este señal cuadrada tiene que ser una sinc, y que el de la portadora tiene que ser un impulso en su frecuencia, o sea 150K. Acá ya lo tengo preparado para disminuir el tiempo. Vemos, esta es el espectro de la moduladora, que se asemeja a una sinc. Obviamente esto, por el ruido agregado y por la no linealidad del transistor, genera bastantes imperfecciones. Pero bueno, acá tenemos la sinc de la moduladora.
Acá tenemos el pulso de la portadora en, si verificamos, 150 Hz. Y acá tenemos la salida después del filtro en 150 Hz también. O sea, desplazamos el espectro de la moduladora hacia 150 Hz, que es lo que queremos en un circuito mezclador. Acá desconozco por qué cuando calculo la FFT del filtro, estas señales, que son los componentes espurios de los que estuvimos hablando, tendrían que desaparecer. Supongo que es por cómo implementa la FFT, pero bueno, en definitiva, lo que nosotros queremos es que el filtro pasabanda nos deje solamente pasar esta región y todo lo demás lo elimine. Que estos serían las réplicas de productos de intermodulación, se llaman, o frecuencia imagen, que se deben a la no linealidad y a los ruidos. Pero bueno, repito, lo ideal sería quedarnos solamente con esta componente del espectro que está centrada en 150 Hz. Por otro lado, acá tengo el circuito pasivo, el primero que les mostré, y como para mostrar cuál es la diferencia, vemos que las dos están desplazadas a 150 kHz, el espectro de la Sync, que es lo que necesitábamos, pero el azul, que es el activo, tiene mucha mayor ganancia que la verde, que es el pasivo, y tiene un poco menos de ruido. Volvemos a la presentación y bueno, eso sería los circuitos. Obviamente hay circuitos mucho más complejos, pero con esto se puede entender bien el funcionamiento básico de un mezclador. Eso es todo, gracias por su atención y nos vemos en la clase.